Bienvenidos a esta presentación del catálogo de la muestra Convergencias, Divergencias, dos estéticas, una sensibilidad, que reúne obras de la colección de Juan Carlos Maldonado. Bajo la curaduría de Ariel Jiménez, con quien conversaremos esta noche, la exhibición mantiene un diálogo entre la abstracción geométrica y el arte de la comunidad yaguana, ubicada en la región amazónica entre Brasil y Venezuela. Comunidad que fue acercada al coleccionista Juan Carlos Maldonado por el antropólogo Charles Brewer Carías. Juan Carlos Maldonado inició su acervo hace 20 años con obras de artistas venezolanos como Jesús Rafael Soto, Alejandro Otero y Carlos Colustiés, y con el paso del tiempo fue ampliando su colección con artistas latinoamericanos de otros países como Joaquín Torres García de Uruguay o Ligia Clark de Brasil, hasta abarcar a la geometría abstracta universal. La muestra forma parte de los esfuerzos de Marco por difundir los acervos privados más relevantes del continente, que se han establecido como instituciones que difunden y analizan las prácticas de los artistas más trascendentales de la construcción del arte moderno y contemporáneo. El libro es una coedición entre el Museo Marco, la editorial RM y la colección Juan Carlos Maldonado, y es el primer catálogo exhaustivo de dicho acervo. Antes de comenzar esta presentación, quisiera introducir a Ariel Jiménez, quien es historiador especializado en arte moderno y contemporáneo latinoamericano, curador de múltiples exposiciones en Venezuela y el extranjero. Fue director del Departamento de Educación del Museo de Arte Contemporáneo de Caracas de 1984 a 1986, director general de la Sala Mendoza en Caracas. Fue curador en jefe de la colección Patricia Phelps de Cisneros de 97 a 2011 y director general del Museo de Arte Moderno Jesús Soto en Ciudad Bolívar de 2004 a 2006. Ha publicado diversos estudios, entre los cuales destacan La primacia del color, editado en 1992, Conversaciones con Jesús Soto en 2001, Alfredo Bultón y sus contemporáneos, Diálogos críticos en el arte venezolano, 1912-1974, publicado en 2010, Roberto Obregón en 3 tiempos, Cercana lejanía, relato autobiográfico del Archivo Fotografía Urbana en 2021, entre otros. Ariel, bienvenido nuevamente al Museo Marco. Gracias. Bueno, buenas noches. Generalmente acostumbro a leer las conferencias, pero en esta oportunidad no tuve la ocasión de hacerlo, así que les pido disculpas si deriva un poco mi charla esta noche. Pero bueno, yo espero poder darles algunas pequeñas ideas que nos ayudan a comprender lo que pasó con esta exposición, que es ejemplo de lo que ha pasado con el arte moderno desde la segunda mitad del siglo XIX hasta al menos los años 70. Es una exposición que creo nos enfrenta a uno de los problemas más interesantes que pueda encontrar un historiador del arte que se interese por el arte moderno. Me refiero a esa doble tensión digamos que caracteriza a muchísimos artistas modernos entre la invención de nuevas formas expresivas a las que se sienten llamados porque quieren hacer un arte de su tiempo, del siglo en el que viven, y la urgencia también de anclar su experiencia sensible en las estéticas de los pueblos que entonces se llamaban primitivos, que hoy preferimos llamar primeros. En todo caso, todas esas culturas de la África subsahariana, de Oceanía, de América del Norte, del centro y del sur, todas esas culturas que llamamos hoy primeras y que le daban a ellos, le dieron a muchos artistas modernos el ejemplo de una pintura que no estaba limitada a la imitación del mundo tal y como lo vemos con nuestros ojos. Digamos que los intereses de los artistas modernos por estas culturas son de diversas naturalezas, ya hablaremos de ello. Unos son técnicos, otros son sencillamente expresivos, otros son identitarios. Ya veremos, dependiendo de los artistas y del país donde crearon sus obras, su interés por esas culturas puede variar. En todo caso, esa doble tensión de los artistas por la invención de formas y por anclar su experiencia en culturas a veces milenarias,
es también, yo creo, consecuencia de una doble tensión también que atraviesa el mundo moderno, entre la fascinación por las invenciones de la técnica y de la tecnología y de la industria moderna, que han sido y siguen siendo hasta hoy verdaderos, ¿cómo podríamos decir? Son fascinantes, ¿verdad? Y que fascinaron al público del mundo desde la segunda mitad del siglo XIX hasta el presente. Una fascinación que generó también muy a menudo un gran temor. Los filósofos, los artistas se preguntaban qué será de la vida humana, qué será de lo humano cuando vivamos en una sociedad completamente mecanizada. Ese generó un gran temor que a mi entender, los artistas trabajaron en términos freudianos prácticamente, justamente con esa necesidad de anclarse en las culturas primeras. De alguna manera eso trabajó ese temor que atravesó y sigue todavía vivo, yo creo, hoy en particular con la inteligencia artificial, que yo creo que genera tanto entusiasmo como temor en toda persona que tenga, yo creo, un mínimo de interés por el mundo contemporáneo. Ya vamos a ver que la exposición nos va a enfrentar entonces a esa doble tensión muy característica de lo moderno. Vamos a ver que a finales del siglo XIX, cuando las invenciones de la industria y de la tecnología empiezan a hacerse muy sorprendentes, el tren que acerca las distancias entre ciudades antes muy lejanas, la luz que vence la noche. Hoy para nosotros no podemos entender lo que significó una ciudad iluminada en la noche, porque para nosotros hoy es normal, pero entonces era un descubrimiento realmente maravilloso, que la noche no fuera ya esa total oscuridad en la que la gente se guardaba, se cuidaba, se metía en su casa hasta que salía nuevamente el sol, porque no había posibilidad de tener una vida nocturna fuera de nuestras casas. El tractor que viene a liberar al hombre del trabajo con la tierra y con los animales. El avión que nos libera, que nos separa de la tierra, nos permite cumplir un sueño milenario, despegarse de la tierra. Son todas invenciones que hoy para nosotros parecen elementales, pero que a finales del siglo XIX y principios del XX fueron realmente deslumbrantes. Cosas realmente nunca vistas durante milenios, y que en ese pasaje de los dos siglos, del XIX y del XX, cautivaron a todos los ciudadanos del mundo, pero que generaron también, una vez más, ese temor inmenso. ¿Qué será de nosotros? ¿Qué será del amor? ¿Qué será de la vida humana, de lo humano, cuando vivamos en un mundo completamente mecanizado? A finales del siglo XIX empiezan entonces a ver, el público lo va a sentir con mucha violencia. Artistas como Gauguin, que sencillamente se va a Tahití, abandona el mundo civilizado y quiere vivir en comunidades más bien primitivas, pintarlos a ellos, pintar sus vidas, su cultura, sus creencias, se aleja del mundo civilizado. ¿Por qué pasa eso? Un Cézanne que siempre dice que va a pintar en el motivo hasta poco antes de su muerte, va a pintar ante el motivo, ante el modelo, y sin embargo lo que produce son paisajes cada vez más incomprensibles, personajes que parecen hechos de trapo, flores que parecen hechas de papel, y se lo recuerda, el público siempre le dice, habla de Cézanne como una especie de primitivo. ¿Por qué esos artistas hacen eso? ¿Por qué a principios del siglo XX un artista tan prodigiosamente dotado como Picasso, por ejemplo, hace su retrato en 1906-07 y se pinta como si fuera un personaje de las culturas asirias de 5000 años antes de Cristo? ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué pinta las señoritas de Aviñón con máscaras, con caras que parecen máscaras africanas, subsaharianas? Ese es un problema que aunque lo hayamos visto muchas veces, no es fácil de explicar. ¿Por qué los artistas de ciudades que se están modernizando a gran velocidad sienten esa necesidad de anclar su pintura, su escultura, su experiencia estética
en las artes de los pueblos más primitivos, como se decía entonces, salvajes, como se les llamaba entonces a principios del siglo. No es fácil de explicar. Y yo creo que cuando uno intenta comprender en la intimidad cómo y por qué sucedió eso, se encuentra ante problemas realmente complejos. Porque no es fácil entender por qué quienes están viviendo una revolución tecnológica, industrial, de la vida en las ciudades europeas y más tarde en América Latina también, ¿por qué sienten la necesidad de volver en su experiencia estética a la experiencia, a las estéticas de pueblos de 500, miles de años atrás? ¿Por qué nos fascina las cuevas de Altamira y de Lascaux? ¿Por qué nos fascinan justo cuando estamos transformando nuestras condiciones de vida de manera tan radical? Eso no es nada fácil de explicar. Por eso muchos autores hablan incluso de que ese primitivismo que le interesaba a los artistas es también una invención moderna, porque el mundo moderno que se estaba mecanizando, que se estaba transformando radicalmente, inventa también al primitivo y al primitivismo. No es casualidad tampoco que las cavernas decoradas que hoy conocemos, Altamira, Lascaux, son descubrimientos recientes. Es decir, Altamira es una cueva que ha sido descubierta en 1876, casi naciendo el arte moderno. Lascaux es una caverna descubierta después de la Segunda Guerra Mundial. Y todas las grutas, las cavernas decoradas que conocemos hoy, y pintadas 15 y 30.000 años antes de Cristo, que nos fascinan hoy porque tienen una estética muy cercana a la de los artistas modernos de la primera mitad del siglo XX, son descubrimientos recientes. Es decir, no es un azar que eso haya sucedido, que hayan sido descubiertas y hayan sido estudiadas y apreciadas como las apreciamos hoy, justamente en paralelo con el desarrollo del arte moderno. Es realmente una necesidad moderna, la de anclar la experiencia estética en esas culturas primeras, a veces milenarias. ¿Qué trabajan los artistas con esa necesidad de anclarse en las culturas primeras? Yo creo que precisamente lo que están ellos trabajando en términos freudianos es ese temor que despertó, al mismo tiempo que la fascinación, el desarrollo de la tecnología moderna. Porque definitivamente, y hasta hoy, esas técnicas, esos inventos fascinantes que transformaron nuestra vida, generaban un inmenso temor. Yo estoy convencido de que cuando Picasso se pinta a sí mismo como un ser primitivo, cuando hace su retrato como un ser primitivo, cuando pinta a la señorita Aviñón, lo que está trabajando es ese temor que genera la tecnología moderna, que es tan fascinante como generadora de angustia y de temor. Como creo que todos nosotros lo sentimos hoy con la inteligencia artificial, ¿cierto? Todos hoy sentimos una fascinación, sin duda, por eso, pero también un terrible temor. ¿Qué va a ser de nosotros, los jóvenes que están estudiando? Mi hija, que está estudiando idiomas, se pregunta, bueno, ¿y tendré yo trabajo si la inteligencia artificial va a poder traducir todo lo que quiera en segundos, mucho más fácil y rápido que yo? No es solamente los viejos como nosotros que se preocupan por eso, también los jóvenes, porque son tecnologías que están alcanzando niveles tales de sofisticación que generan un inmenso temor. Y por eso también muchos artistas contemporáneos siguen trabajando esa idea de anclar su arte en las culturas primeras, porque sigue vivo ese temor. Es al menos así como yo lo veo, ¿no? Y esta posición es un intento bastante curioso, porque es primero la consecuencia de un coleccionista que tiene 20 años coleccionando la abstracción geométrica concreta, un arte que es consecuencia directa de la fascinación de los artistas por la técnica y por la ciencia contemporánea, moderna y contemporánea. Soto, Cruz Diez, Albers, Morelet, todos estos artistas que forman parte de la colección son artistas que han vivido también fascinados por la ciencia y la tecnología moderna, no hay ninguna duda.
Y la abstracción geométrica es consecuencia directa de esa fascinación por el mundo moderno y contemporáneo y por la tecnología y la ciencia moderna. Quizás voy a aventurarme un poquito a explicar por qué esta abstracción geométrica puede ser considerada como una expresión del mundo moderno, del mundo tecnológico moderno y de la ciencia moderna. Cuando un artista como Ingres, por ejemplo, no sé si lo visualizan, ¿verdad? Pinta un retrato. Él quiere acercarse a su modelo tanto como sea posible, es decir, no solamente pintar la calidad de la piel, sino las telas que tenían, yo pienso en un retrato muy bello de una señora que tiene un vestido hermosísimo, blanco, con unas flores, y uno puede reconocer la calidad de la tela. ¿Qué tela tenía? La piel, el pelo, todo con tal detalle que Ingres puede ser considerado casi como un artista que quería alcanzar la verdad de la naturaleza en sus pinturas. Eso es del siglo XIX, ¿verdad? Yo recuerdo un texto, no soy científico, pero he leído algunos textos de divulgación científica, entre ellos uno de Einstein, a quien yo pues tengo un mínimo de confianza en lo que dice, porque conoce un poquito más que yo, en todo caso, de la ciencia, y él decía, los científicos hasta el siglo XIX, los científicos creían que ellos estaban descubriendo leyes de la naturaleza. No creían que estaban inventando teorías científicas, estaban descubriendo leyes de la naturaleza. Casi como Ingres pintando ante sus modelos. Hay una especie de equivalencia allí. Ingres creía alcanzar la verdad de la naturaleza en su pintura, casi como un científico hasta el siglo XIX pensaba que estaba descubriendo leyes naturales. En cambio, Einstein dice, con la teoría de la relatividad, él se da cuenta de que las teorías científicas son verdaderas invenciones del espíritu humano, invenciones que explican el mundo, pero que no son leyes naturales, no son el descubrimiento de una ley natural, son la invención de un espíritu, de una inteligencia que logra explicar lo que él observa en la naturaleza, pero que está consciente ahora de que lo que él está haciendo es inventar teorías que explican el mundo. Y él daba un ejemplo muy sencillo. Él decía, el científico moderno se encuentra ante el mundo como alguien que se encontraría ante un reloj cerrado y que él no puede abrir. Si es inventivo, si es inteligente, tiene astucia, digamos, para explicar lo que observa, él va a lograr crear una teoría que explica por qué una aguja se mueve más rápido que la otra, por qué escucha un tic-tac, pero él nunca podrá abrir el reloj para verificar que su teoría es verdad. Él dice, nunca podrá un científico abrir el universo para ver, acá está la teoría de la relatividad, esa posibilidad no le está dada al científico, porque él se encuentra ante el universo como una persona ante el reloj cerrado. Él solo puede inventar teorías que expliquen lo que él observa, lo que escucha, lo que ve, pero no puede estar seguro de que su teoría sea una ley natural. Pues bien, cuando los artistas comienzan, como Cézanne ante su modelo, a inventar formas que él no ve, incluso cuando está pintando ante el modelo, ¿qué es lo que está haciendo? Está tomando conciencia de que las técnicas de la pintura son, como lo decía el mismo Cézanne, son una armonía paralela a la naturaleza. Es una frase muy conocida que quizás ustedes conozcan de Cézanne, cuando él decía eso, el arte es una armonía paralela a la naturaleza. No es la imitación fiel del mundo natural como lo creía Ingres. Hay allí una conciencia equivalente a la de Einstein cuando dice el científico inventa teorías que explican el mundo, pero que no podemos tomar como si fueran leyes naturales. ¿Y qué es la abstracción geométrica? Es esa conciencia llevada a sus últimas consecuencias. Es decir, el artista que inventa formas, que inventa un universo plástico completamente independiente de la naturaleza. El arte concreto es eso. Por eso se lo llamaron concreto.
porque Theo van der Burg, que es el que inventa esta teoría, dice, una pintura debe ser una invención tan concreta como un árbol, es decir, no la imitación de un árbol, sino una invención plástica tan radicalmente concreta como un árbol, como una piedra, como una silla. Una invención radicalmente humana, un mundo, como decía Malevich, del hombre para el hombre. Ya sabemos que cuando hablamos hoy de hombre hablamos de la humanidad, una invención humana de la humanidad para la humanidad, porque eran artistas que querían inventar un mundo radicalmente nuevo. Y sin embargo, muchos de esos artistas sentían también la necesidad de que sus obras de alguna manera se anclaran en las formas de las inventadas por las culturas primeras. Albers, que cuando viene a México, dice, aquí la abstracción tiene miles de años, porque y eso le interesa, lo fascina a él y a su esposa, Annie, porque descubre un paralelismo entre sus formas expresivas y las formas expresivas de las culturas mexicanas, o como Torres García, que también se interesa mucho por el mundo incaico, porque encuentra que hay allí formas expresivas muy cercanas a la que él, como artista moderno, quiere alcanzar. Claro, como les decía al principio, los intereses de cada uno de estos artistas varían en función del país donde trabaja y de sus necesidades plásticas. En el caso, por ejemplo, de Albers, es la idea de conseguir formas expresivas similares que pueden servirle a él de punto de partida para una obra completamente moderna, abstracta. En el caso de Torres García, hay también un interés identitario, es decir, cuando él llega o vuelve de Europa a Montevideo, quiere inventar un arte absolutamente americano. Pero él dice, para que un arte americano tenga vigencia, tenga pertinencia, tiene que anclarse en las culturas de América. Y por eso se interesa por las culturas incaicas, porque él encuentra que hay allí una manera de anclar ese arte americano que él quiere crear en las culturas primeras de América. O sea que hay intereses diversos. En un Matisse, por ejemplo, su interés por esas culturas africanas es más de orden técnico, es decir, él que viene de una formación, él se forma a finales del siglo XIX, ustedes imaginarán de esas academias francesas extremadamente, ¿cómo podemos decir?, ancladas en el mundo greco-romano, de una pintura extremadamente elaborada. Dice él, la pintura estaba perdiendo su poder expresivo, porque justamente era una pintura tan elaborada, tan trabajada, tan codificada, que perdía su poder expresivo. Y como decía él que era posible reanimar, hacer resurgir el poder expresivo de la pintura, volviendo a las fuentes primeras del lenguaje humano. ¿Y cuáles son las fuentes primeras del lenguaje humano? Son Altamira, son Lascaux, son esa pintura hecha con un carbón, una tierra de ocre, punto, 3 o 4 tonos, basta, sobre las paredes de las cavernas donde trabajaban. Ese es el origen del lenguaje humano, lo más elemental, lo más sencillo, volver a la experiencia primera de los pintores de la prehistoria, es decir, volver a los orígenes del lenguaje humano. Es decir, cada artista moderno busca en esas culturas cosas no siempre equivalentes, pero siempre encuentra en ellas un alimento que lo ayuda a revitalizar ese lenguaje de las artes plásticas que sentían a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, que estaba agonizando, que estaba cayendo en reglas, ¿cómo podríamos decir?, en una técnica tan elaborada que perdía su poder de expresión. El caso de la colección Maldonado y de su interés cuando él adquiere las culturas yecuanas, que son piezas esencialmente de cestería, que recoleccionó un antropólogo venezolano a lo largo de 60 años. Él encontró un punto de contacto entre la geometría, y yo creo que lo podemos ver fácilmente acá, de la cesta yecuana a la derecha, que es una pieza de formas que a nosotros nos parecen abstractas, que para ellos no lo son, ellos no tienen el concepto del abstracto. Para ellos todas sus cestas remiten a algo del mundo conocido,
del mundo en el que viven. Pero cuando una persona ve hoy esta pieza, dice, es una obra abstracta. No solamente abstracta, casi parece una pieza cinética, ¿verdad? Como el soto que le pusimos al lado. ¿Y cómo explicar esa coincidencia entre el arte de seres que viven en medio del Amazonas, en condiciones radicalmente distintas a las que puede haber encontrado un soto en París o un artista japonés en Tokio? ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué esas coincidencias tan evidentes como yo creo que lo podemos ver acá, entre un soto y un yecuana? Eso no se explica tan fácilmente. Vamos a ver en la exposición, no sé si ustedes la vieron ya, un artista japonés, Tadeo, se llama Takayama, que vive en uno de los países más sofisticados del planeta y en una de las ciudades más sofisticadas del planeta, que coincide de manera increíble con la estética yecuana. Él pinta dos cuadrados, como los yecuanas que trabajan también con el círculo y con el cuadrado. Él trabaja con el cuadrado perfecto y es una tela de lino natural, con solo dos tonos, un barniz en la mitad de uno de los cuadrados y un negro en la mitad del otro cuadrado. Estrictamente como trabajan los yecuanas, ellos trabajan con una caña que sacan, una planta que llaman cana y que es como una pequeña cana. Ellos extraen la corteza y trabajan con dos tonos, el color natural de la caña y el color de la caña teñida con el hollín del fuego, ¿verdad? Cuando ellos hacen sus fogones, ahora que trabajan sobre todo con hierro, pero también cuando trabajaban con piedra, la leña deja un hollín, algo negro, absolutamente negro. Con eso ellos tiñen la caña y obtienen dos tonos, que es lo que vemos en la mayoría de sus cestas. Estrictamente igual como el japonés. Claro, proveniendo de necesidades completamente distintas. Ellos porque solo tienen el color de la caña y el color del hollín. El japonés porque en vez de pintar con los miles de colores que puede conseguir en una tienda de arte, él decide trabajar solo con dos tonos. El color natural del lino y el negro o el barniz. En un caso es trabajar con lo poquito que tienen, en el otro restringirse al mínimo posible, pero coinciden en su estética. Y a mí eso me parece sencillamente fascinante, el hecho de que dos artistas proveniendo de culturas tan distintas y de formas de vida tan radicalmente distintas puedan coincidir en una noción de una estética tan elemental. Eso no es tan fácil de explicar. En la exposición yo intenté algo que era bastante quizás arriesgado, porque los yecuanas, aun cuando tienen muchas de las características de esas culturas primeras que fascinaron a tantos artistas modernos desde finales del siglo XIX hasta hoy, no fueron nunca un ejemplo para ningún artista, ni venezolano, ni latinoamericano, ni europeo. Es decir, nunca ningún artista se interesó por la cultura yecuana. Y sencillamente porque vivían en medio de las selvas, casi nadie los conocía. Y aún hoy muy pocas personas los conocen, salvo en Venezuela y quizás en alguna persona de Brasil. De manera que yo estaba poniendo a dialogar artistas de la abstracción geométrica occidental o de tipo occidental, porque incluso hay artistas japoneses, junto con los yecuanas. Yo no podía apoyarme en ningún documento histórico, en ninguna experiencia de un artista occidental, latinoamericano o no, que se haya interesado en los yecuanas. Entonces se hacía difícil conseguir un punto de partida para poner a dialogar artistas tan diferentes, artistas cuya obra es el resultado de un interés real por la tecnología y la ciencia moderna, y artistas que no tienen la más mínima idea de quién es Einstein ni de quién es la máquina. Ellos viven en el bosque amazónico como quizás vivieron nuestros antepasados hace miles y miles de años. ¿Cómo entonces ponerlos a dialogar? Allí me ayudó por casualidad un músico japonés
que yo lo escuché una vez en una emisión en la radio francesa, y él decía en esa emisión que cuando él se enfrentaba a otro músico, él no quería escuchar sus teorías de composición, cómo componía su música, él solo quería de oreja a oreja escuchar cómo sonaba la música de ese otro músico y compararla con la suya, cómo sonaban esas dos músicas. Y después quizás se interesaba por entender cuáles eran las teorías de composición del músico al que él quería acercarse y las suyas. Pero solo después, antes quería primero escuchar de oreja a oreja cómo sonaban esas dos músicas. Y yo me dije, ese es quizás el punto de partida que yo puedo utilizar para poner a dialogar artistas tan diferentes, de culturas y de estéticas tan distintas. Es decir, tomar un soto y contraponerlo a una pieza yecuana. Yo no sé, ¿tú lo moviste? Sí. Ah, ok. Y tomar un artista, qué sé yo, como Sol Lewis, y ponerlo al lado de un yecuana y tratar de ver qué coincidencias podían haber entre ellos y también pues respetar las diferencias que podían existir. Y por eso llamé la exposición Convergencias, Divergencias, porque no hay manera de dialogar con seres tan diferentes si no aceptamos también las diferencias que existen entre ellos y nosotros, y que son radicales, y bueno, que solo del respeto de esas coincidencias y de esas diferencias puede surgir un verdadero diálogo. Ese fue el origen primero de la exposición. Y comencé así un poco como el músico japonés, comencé contraponiendo obras a obras y tratando de conseguir coincidencias y tratando de entender qué podían significar esas coincidencias, cómo podíamos leerlas, interpretarlas y también cuáles eran sus diferencias radicales que había que respetar. Yo creé 3 núcleos en la exposición, uno que llamé, déjame, porque funcionalidad técnica y valor simbólico, porque era evidente que cuando oponíamos los artistas yecuanas a los artistas de la estación geométrica, de inmediato se hacía visible una diferencia. Y es que para los yecuanas, primero la abstracción no existe. Toda forma de una cesta yecuana remite a un elemento del mundo que ellos conocen, o un animal, o a unas formas del río, a un vegetal, a algo siempre que ellos conocen. Nunca son obras como lo conciben los artistas abstractos y en particular los concretos radicalmente abstractas, es decir, radicalmente autorreferenciales. Esa autorreferencialidad del mundo de la abstracción geométrica no existe entre los yecuanas. Y había entonces que respetar eso. Para ellos, al contrario, cada una de sus cestas tiene además de un valor simbólico, tiene también un uso específico. O son para comer, o son para cargar, o son para X función de la vida cotidiana. Pero todas sus cestas tienen un valor de uso que es fundamental para ellos, tan fundamental como el valor simbólico que tienen también. Porque cada una de esas formas de las cestas yecuanas que vemos allí, aunque parezcan algunas completamente abstractas, todas remiten a algo muy específico y en particular a relatos muy específicos de lo que ellos llaman la Guatuna, es decir, su mitología, todo el universo de relatos que explican el nacimiento de la humanidad, el por qué una humanidad, porque como en muchas de estas culturas primeras que tienen una concepción del tiempo cíclica, la humanidad vino una primera vez, fue creada por Guanadi, su dios, luego la destruyó, vino una segunda humanidad y así estaban ellos, vivían en la tercera humanidad, según la cantidad de relatos. Y cada uno de estos seres que vemos allí, estos pequeños signos que vemos en las cestas yecuanas, remiten a uno de esos relatos. Allá vemos una ranita, no sé si la pueden ver desde donde ustedes están. Esa ranita no es solamente una ranita, esa ranita es también una de las formas que tomó la esposa de Guanadi, su dios, para escapar a un depredador que la había capturado, que la había secuestrado. Y fue la forma que ella tomó para poder escapar en las espaldas de un pájaro carpintero que es para ellos el pájaro dios,
que fue una de las formas que tomó su dios Wanadi para ir a buscar a su esposa donde estaba secuestrada y llevársela en su espalda bajo la forma de una ranita. O sea que son siempre todas, ¿cómo podemos decir? Signos que remiten a relatos muy específicos. Con Cruz 10 vamos a hablar más adelante porque el diálogo con Cruz 10 es un poquito más complejo, pero con la Escuela del Sur de Torres García y de sus alumnos es mucho más fácil ver cómo coinciden en la idea de no imitar el mundo visible, sino de crear signos que remiten al mundo. En este Alpuy, que uno de los alumnos de Torres García, vemos cómo los seres humanos, los animales, los peces, están reducidos a un simple signo que remite a ellos. Estrictamente igual como aquel banquito que tenemos a la derecha, que es un banco yecuana, y que representa un animal, yo no sé qué animal es, pero en todo caso es seguramente un animal específico del bosque y que tiene que ver seguramente también con alguno de los relatos de la Guatuna. Pero el funcionamiento es estrictamente el mismo. Es decir, déjenme ver si consigo acá, el Torres García. En Torres García vamos a encontrar, igual que en las cestas yecuanas, una serie de signos que remiten al mundo de Torres García, al mundo moderno. Vemos barcos, anclas, vemos cruces, vemos peces, vemos un reloj, vemos una casa. Elementos que remiten al mundo que era el suyo, el mundo moderno. Como entre los yecuanas, allá a la derecha tenemos una cesta donde vemos unos hombrecitos, no sé si los pueden ver, ¿verdad? Tan esquemáticos casi como los que encontramos en Alpuy o en Torres García. En todo caso encontramos un universo de signos organizados dentro de una estructura que en el caso de la Escuela del Sur viene del neoplasticismo holandés, de Mondrian específicamente, vertical, horizontal, pero casi muy cercano a lo que pasa entre los yecuanas. Entre ellos también encontramos esos signos que remiten al mundo dentro de una estructura horizontal vertical. No quiere decir eso que tengan el mismo universo ideológico, que tengan las mismas teorías estéticas, para nada. Simplemente que coinciden en su manera de representar el mundo a partir de signos y no a partir de una imitación del mundo. Y esa es una de las características que interesó a todos los artistas modernos, desde Gauguin, Van Gogh, Cézanne y los cubistas, por supuesto. La idea de que existía un universo estético que no tenía por qué pasar necesariamente por la imitación del mundo visible, que fue, ustedes lo saben, una de las características mayores de todo el arte moderno, desde Cézanne, el pobre Cézanne, pintando ante un paisaje, lo que pintaba no se parecía para nada al paisaje. La montaña San Victoire se convertía en una forma casi abstracta. Los dos personajes que en una de sus pinturas están jugando cartas, no sé si los recuerdan. No tengo aquí imágenes, pero Cézanne pintó muchos personajes, su esposa, por ejemplo, y parecían muñecos de trapo. Y eso lo hacía él ante el modelo. Qué curioso, ¿no? Que toda su vida, hasta el final, hasta poco antes de morir, él sintió la necesidad de pintar ante el modelo, como decía él, ante el motivo. Y lo que producía era algo que todo el mundo veía como algo primitivo, casi como pintado por los niños, esquemático, que por supuesto el público de la época odiaba. Hasta el final de su vida el pobre Cézanne tuvo que enfrentar el odio de los críticos y del público que lo encontraban grotesco, mal pintado, mal acabado, mal dibujado, sin los detalles que todo el público esperaba en ese momento. Y eso lo hacía él ante el modelo y con la insistencia de que había que pintar ante la naturaleza para poder alcanzar una pintura que valiera la pena. Es curioso, ¿cierto? Van Gogh también fue igual. Van Gogh con aquellas formas serpentinas que no existían, nunca ninguno de nosotros ha visto esas formas serpentinas en un paisaje, jamás, ni los colores que él utilizaba. Y sin embargo, eran artistas que sentían la necesidad de pintar ante el motivo. Los cubistas como Picasso, nunca nadie ha visto una mujer como la señorita de Avignon. Y en su época esa es una pintura que él dejó enrollada incluso durante años, porque el público no podía entenderlo, no podía apreciar esa pintura, no podía comprender por qué un artista que además
fue un dibujante prodigioso, como lo fue Picasso, pintara de esa manera. ¿Por qué? ¿Por qué ponerle a esas mujeres una máscara que parecía africana? Y bueno, muchas exposiciones las han mostrado, han puesto máscaras africanas al lado de la de Picasso y evidentemente había allí una influencia del arte africano en Picasso. ¿Por qué ese gran dibujante que fue Picasso dibujó de esa manera y pintó de esa manera? ¿Por qué? Es algo que uno cuesta trabajo entenderlo. Y bueno, después de 40 o 50 años estudiando el arte moderno, uno al final llega a encontrar algunas explicaciones para eso. Pero yo sé que el público todavía hoy, ante las señoritas Aviñón, se pregunta, ¿y por qué? ¿Por qué ese señor que, bueno, cuando uno conoce la obra de Picasso, sabe que fue un dibujante prodigioso, realmente un verdadero monstruo del siglo XX, un genio del siglo XX en el dibujo, en la pintura? ¿Por qué cuando pinta su retrato en 1907 lo hace con tonos rosado y negro, sucio casi, no sé si ven esa pintura, ese retrato suyo, y con unos ojos grandes, así como si fuera una escultura siria de 5000 años antes de Cristo? ¿Qué está pasando allí? Justo en el momento en el que las sociedades se están transformando por la electricidad, por la máquina, por los aviones, por los tractores, justo en ese momento viene Picasso a pintar como pintaban los artistas hace 5000 años, o incluso hace 35.000 años, como en el caso de Chauvet, que es otra de las grandes eh, cavernas descubiertas esa, en los años 90 del siglo pasado. Cuando uno ve, bueno, no tengo aquí ninguna imagen, pero creo que todos las recordamos, Lascaux, Altamira. Cuando uno ve esas pinturas, nos parece estar viendo una pintura absolutamente moderna, porque tiene una frescura, una potencia expresiva que es lo que los artistas modernos buscaron durante todo el siglo XX. Eso es realmente un problema que a mí me ha fascinado siempre. Y yo creo que en la exposición, aunque los yecuanas no hayan sido de los artistas primeros que influenciaron a los artistas modernos, podemos ver que hay digamos, una serie de características que son comunes a ambos, entre la Escuela del Sur y los artistas yecuanas. Ese banquito yecuana a mí me encanta, porque es de una frescura, ¿cómo podríamos decir? A mí me encanta ese lado primitivo que tiene. Y cuando digo primitivo no pienso, no le doy la connotación que le daba el público a principios del siglo XX cuando hablaban de primitivos, porque pensaban en personajes salvajes, primitivos. Acá para mí el término primitivo tiene una connotación de potencia, de fuerza expresiva, que yo creo que podemos verlo en el banquito. Si no han visto la exposición, los invito para que lo vean. Es una pieza bellísima, para mí de las más bellas de la exposición. Ese fue el primer diálogo, digamos, que intenté conseguir en la exposición. ¿Cómo se llama? Funcionalidad técnica y valor simbólico. Porque en particular en el caso de la Escuela del Sur, el valor simbólico tanto de los yecuana como de la Escuela del Sur es evidente. Un pez para nosotros que somos de cultura o en todo caso de tradición cristiana, creamos o no, un pez es sí un pescado, un ser vivo, pero es también uno de los signos primitivos del cristianismo, ustedes lo saben, ¿cierto? Un pez era uno de los, cuando alguien en la antigüedad romana dibujaba un pez, decía yo soy cristiano, yo creo en Cristo, y ese pez era una de las formas, digamos, de los signos primeros del cristianismo. Igual sucede entre los yecuanas con la ranita. Cuando un yecuana ve una de esas ranitas, como la que está allá, él sabe que está viendo la forma de una ranita, es decir, de un batracio que todos ellos conocen, pero sabe también que esa es una de las formas que tomó la esposa de Guanadi, su dios. O sea que son, entre la Escuela del Sur y los yecuanas hay un modo de funcionar en la semántica de sus obras estrictamente paralela, que es real, que podemos verlo un poco como ese músico japonés que escuchaba de oreja a oreja al músico que quería compararse. Nosotros podemos claramente ver que hay una similitud en la manera de funcionar de los signos yecuana con la Escuela del Sur. Con esta el Puy, por ejemplo. Eso a pesar de las inmensas diferencias que siguen
existiendo entre una pieza yecuana y una pieza de la Escuela del Sur, porque nunca nadie ha comido sobre un Torres García, pero un yecuana sí come sobre una de sus cestas, come el casabe, que es esa especie de tortilla de yuca que ellos hacen en el Amazonas, creo que lo conocen, ¿no? Otra forma de diálogo, bueno, acá se puede ver también esa coincidencia entre muchos artistas modernos y los yecuanas en trabajar con las formas geométricas más elementales, en este caso el círculo y el cuadrado. Casi todas las cestas yecuanas son un círculo primero, que para ellos es el universo, lo que pueden ver a su alrededor, el mundo, y dentro de ese mundo, de ese círculo que representa el mundo, un cuadrado, que es estrictamente donde están siempre las formas simbólicas de los yecuanas, que representa el mundo de lo humano, el cuadrado. Los artistas geométricos también pensaban que el cuadrado era, Soto, por ejemplo, me lo decía siempre, el cuadrado es una invención estrictamente humana. O sea que hay puntos de contacto que no son para nada fáciles de explicar ni tampoco pueriles. Muchos artistas modernos, hay incluso hubo una revista en 1929 que creó Torres García con otros artistas franceses y que llamó Círculo y Cuadrado. Es una revista muy conocida de 1929-30. ¿Por qué? Porque ellos querían voluntariamente restringirse a las formas más elementales. Como lo hacen los yecuanas, desde un universo ideológico radicalmente distinto, porque para ellos ese círculo representaba el mundo, esas líneas que están entre el círculo del mundo y el cuadrado del centro, para ellos era la lluvia. Nada era para ellos gratuito, todo tenía un significado específico, porque, repito, otra de las grandes diferencias es que para ellos la noción de lo abstracto, de lo autorreferencial, no existe. Al lado tenemos ese Lucio Fontana, un artista que también tenía en este caso tiene también una función ese plato, pero bueno, Maldonado no come tampoco sobre ese plato, pero pero muchos artistas modernos, por ejemplo, la Bauhaus, fue una escuela típica donde se quería conseguir que un objeto fuera a la vez funcional y bello. No solamente funcional y bello, sino que pudiera, gracias a la producción industrial en masa, pudiera alcanzar a las grandes poblaciones de las ciudades europeas que estaban, como las nuestras, creciendo también vertiginosamente. O sea que hay muchos puntos de contactos. Los tres diálogos que yo creé en la exposición, solo tres de los posibles que pudieran quedarse en función de la colección Maldonado. Si la colección Maldonado hubiera tenido algún mueble de la Bauhaus, hubiéramos podido entonces estudiar el hecho de que también entre los modernos, entre algunos modernos, existía la idea de que un mueble pudiera ser bello y útil a la vez. Como entre los yecuanas, una cesta es útil y es bella y además de un valor simbólico también importante. En la colección Maldonado, tal y como ya está, ese diálogo no era posible porque no tiene ningún objeto de la Bauhaus, ¿no? Bueno, Torres García, otro de los grandes maestros del sur. Acá fue un diálogo que fue para mí de los más interesantes y de los más sorprendentes, porque sin duda alguna poner a dialogar un Carlos Cruz Diez, que es un artista cinético, de los más, ¿cómo podríamos decir?, de los más programáticos del arte moderno y también de los más fascinados por la industria moderna. Todos los materiales que él emplea son PVC, aluminio, maderas contraenchapadas, es decir, maderas producidas por la industria. Todos los materiales que él emplea son productos de la industria moderna. Y un yecuana al lado que trabaja exclusivamente con la caña que encuentra en el bosque, ese diálogo era bien difícil. Me motivó a hacerlo este dicho pega, tiene pega el micrófono, una observación que hacen a menudo los venezolanos ante un yecuana como ese. Ellos dicen, ay, pero eran cinéticos antes de los cinéticos. Y es una observación que yo comprendo porque son efectivamente una forma que genera ambigüedades ópticas muy cercanas a las que muchas obras cinéticas producen. Pero es que es completamente errónea, porque no hay nada en el universo
ideológico o técnico yecuana que pueda acercarse al cinetismo. El cinetismo es un mundo, una estética de la era industrial, claramente de la era moderna e industrial. Pero coinciden en algo y me pareció interesante. Ambos encontraron en las ambigüedades ópticas una manera de expresar el concepto que se hacían del universo. Es decir, esta obra, cuando ustedes, si van a la exposición y caminan ante ella, ustedes van a ver cómo las formas que ven del lado derecho desaparecen primero y reaparecen del otro lado. Pero las formas geométricas que vemos en ese Carlos Cruz Diez no son sustanciales, es decir, no son el objetivo primero del artista. Son formas que aparecen y desaparecen. Un poco como entre los yecuanas. Nosotros podemos ver en esta pieza en particular varias formas que comienzan a aparecer. Primero unas especies de remolinos. Luego podemos ver unos cuadrados. Esos cuadrados aparecen y desaparecen. Y mientras más veamos esta pieza, más podemos ver aparecer otras formas. O sea que es un artista que en el medio de las bosques encontró en las ambigüedades formales y ópticas que estudió, por ejemplo, la Gestalt, una manera de expresar su concepto del mundo. ¿Qué hay de común en el concepto que ellos hacen del mundo? En un Carlos Cruz Diez, un artista cinético, para él la forma no es sustancial porque es un artista que cree ya, como nos lo ha enseñado la ciencia contemporánea, que el mundo material que conocemos está constituido por partículas subatómicas que mientras, así dicen al menos los científicos, mientras más se intenta uno acercar a ellas, más se convierten como en pequeños núcleos de energía. Las partículas más elementales subatómicas son casi como pequeños grumos de energía, no son materia como tal. Y son ellos los que forman este mundo que nosotros conocemos, nuestro propio cuerpo, el mármol, el hierro. Los materiales más duros están conformados por esas partículas subatómicas que son energía. Y eso es lo que fascina a los artistas como Carlos Cruz Diez, y por eso las formas geométricas que él pinta aparecen y desaparecen, se deshacen, porque para él la forma y la materia no es lo sustancial en el mundo, sino fuerzas electromagnéticas que conforman el mundo en profundidad. Por supuesto, los yecuanas no tienen ni idea del átomo ni de las fuerzas electromagnéticas que Carlos Cruz Diez conoce, pero para ellos también lo que observamos en el mundo, las formas de un animal, de una persona, no son sustanciales. Para ellos el mundo está dominado por fuerzas ocultas también, aunque sean fuerzas de deidades en las que ellos creen. Esas deidades son las que definen la forma del mundo. Y un chamán, en principio, entre los yecuanas, como en muchas de estas culturas, puede transformarse en un animal, de un animal pasar a otro, así como la esposa de Guanare se transformó en ranita y Guanare se transformó en un ave para ir a buscarla, porque lo sustancial para ellos tampoco es la forma y la materia. Para ellos también son fuerzas ocultas que rigen el mundo. Aunque el mundo, digamos, las fuerzas, para uno se trata de fuerzas electromagnéticas y para los otros de espíritus que gobiernan el mundo. Pero había allí, me parece a mí en todo caso, un punto de contacto interesante para ambos, aunque su mundo ideológico sea radicalmente distinto, para ambos el mundo que conocemos, el mundo material que conocemos, no es lo sustancial, sino fuerzas ocultas que gobiernan el universo. Y eso me pareció a mí realmente muy interesante y muy bello, y sigue pareciendo que es uno de los diálogos más interesantes de la exposición, porque fue de los más improbables. Cómo poner a dialogar a Cruz Diez. Yo lo conocí bien porque trabajé incluso con él. Era un hombre que creía en la ciencia, en la tecnología, en el progreso. Para él, como todos los artistas modernos, el tiempo es una línea, es la línea del progreso que va del menos al más, de lo más sencillo a lo más complicado, de lo menos tecnológico a lo más tecnológico. Ese es el mundo moderno. Sigue siendo el nuestro en todo caso. Es una línea perfecta del pasado hacia el futuro. Para los yecuanas no. Para los yecuanas el universo es como quizás para también las culturas precolombinas en México, cíclico. El mundo cumple una función y desaparece y renace bajo otras formas. De manera que era bien difícil poner a dialogar a estos dos seres y encontrar un punto de coincidencia que yo considero bien interesante y significativo en todo caso.
lo que no elimina, no nos lleva a olvidar las grandes diferencias que existen entre ellos, técnicas, ideológicas, religiosas, de toda naturaleza. Son individuos radicalmente distintos y que viven en universos radicalmente distintos. Él en las grandes ciudades, ellos en los grandes bosques del sur venezolano. Ese diálogo a mí me gustó. El caso de Matthias Goeritz y de Mira Schindler, que puse más adelante, me permitía también estudiar otras maneras de generar sentido dentro de obras que parecen también ser radicalmente abstractas, pero que no son, en todo caso, abstractas como las pinturas concretas, como un Soto, como un Cruzier, como un Sol-Lewitt o como un Morellet. En el caso de Matthias Goeritz, un artista moderno, persiste todavía un determinado valor metafórico y simbólico como entre los yecuanas, como también este Mira Schindler que está acá. A mí me interesó el hecho de que uno puede ver letras que sabemos que con ellas podemos formar palabras. Y sin embargo, yo creo que uno puede buscar largo rato y con las letras que están allí no puede construir, al menos en español, ninguna palabra. O sea que hay una voluntad concreta de generar una especie de virtualidad, la posible construcción de sentido con esas letras, pero que al menos en español yo no encontré ninguna palabra posible que pudiera ser construida con esas letras. Una manera de generar, una vez más, sentido sin imitar el mundo visible. Hablando de potencialidad. Y la potencialidad, ustedes saben, en el mundo moderno, la idea de que algo puede existir en potencia es algo interesante para la ciencia moderna, ¿no? Otro diálogo fue el que titulé Pureza y Economía de los Medios. ¿Tengo tiempo todavía? ¿Sí? Pureza y Economía de los Medios. Porque muchos de los artistas modernos se interesaron por estas culturas primeras precisamente porque trabajaban con muy poco, con muy pocas herramientas, con muy pocos colores, con muy pocas formas. Y con eso conseguían obras de una gran potencia expresiva, al menos para todo aquel que sea sensible al arte moderno. Yo creo que todo aquel que es sensible al arte moderno es sensible también al arte de las culturas primeras y puede perfectamente comprender y apreciar la belleza y la fuerza que hay en Altamira o en Lascaux, obras que fueron pintadas 15 y 30.000 años antes de Cristo. No sé si ustedes pueden ver el universo temporal que nos separa de esos artistas y sin embargo la cercanía que puede haber entre la sensibilidad que fue la suya y la que es la nuestra, o la que es la del mundo moderno. Y que es, yo creo, uno de los grandes misterios del arte moderno. Lo digo misterio porque yo no creo que uno pueda explicarlo así como 2 y 2 son 4. Uno puede comprender la fuerza expresiva que estos artistas modernos encontraron en esas culturas primeras y la compartimos, pero explicar el por qué una obra creada 35.000 años antes de Cristo puede ser para nosotros tan cercana desde el punto de vista estético no es nada tan sencillo. Acá tenemos, por supuesto, 2 piezas yecuanas que, pues, construidas con solo 2 tonos y con el cruce de una vertical y una horizontal, porque esas cestas están construidas con una pequeña tira del color natural de la caña que se cruza en ángulos de 90 grados con la tira teñida de negro. O sea, ¿cómo podemos decir? Una sencillez casi mondrianesca, ¿cierto? En el cruce de una vertical y una horizontal, y 2 tonos, un poco como Aprillaski al final, una pintora peruana, o como, siempre se me olvida su nombre, Dios mío, el brasileño, el Blanco. ¿Te recuerdas cómo se llama él? Dios mío, tengo su cara y se me olvida el nombre. Bueno, un artista brasileño de Sao Paulo, de los paulistas, que son de los más concretos, que trabaja exclusivamente con blanco y 2 texturas diferentes, punto. O sea, hay realmente allí una coincidencia muy clara. Sergio de Camargo, exactamente.
que trabaja también con una sencillez de tono solamente blanco sobre blanco y texturas diferentes. Hay allí una cercanía en sus estéticas que es clarísima, que creo que podemos todos ver sin ningún esfuerzo teórico. Acá fue otro diálogo que me interesó también mucho porque tenemos acá a Max Bill, un artista suizo, es decir, otro de los artistas que viene de uno de los países más sofisticados de Europa. Si han ido a Suiza, ustedes podrán constatarlo. Cuando uno se pasea por los campos suizos, aquello parece un jardín. El país entero es un jardín. No sé si se han ido a Suiza. Aquello es espectacular, el grado de sofisticación que puede haber alcanzado ese país en el manejo de su propio paisaje. No solamente en las ciudades, en sus obras de arte, en su paisaje. Esas vaquitas impecables en un prado impecable, yo no sé cómo hacen. Parece que tuvieran una podadora para podar todas las montañas y todos los campos, porque aquello es perfecto. ¿Cómo hacen? Yo no sé. De allí viene Max Bill, un artista también de los concretos, no solamente abstractos, sino también concretos, es decir, de alguien que no, ustedes saben la diferencia entre la abstracción y el arte concreto, ¿verdad? La abstracción conserva siempre algún origen del mundo visible, algún elemento ha sido abstraído del mundo visible, mientras que los artistas concretos prefieren trabajar a partir de fórmulas matemáticas, relaciones formales, entre el marco, como en este caso, entre el marco que es cuadrado y el cuadrado pintado en el centro, ¿verdad? Son obras estrictamente de una abstracción radical. Ese es Max Bill. Y tenemos a la derecha una cesta yecuana que no es abstracta, es decir, para ellos representa la cara del armadillo. El armadillo en la cabeza tiene una serie de escamas que, según el yecuana, es muy cercana a las escamas del centro que están allí. O sea, eso es para él, nosotros llamamos cachicamo, al armadillo. El título que le dimos creo que todavía se conserva cachicamo, fue un error mío, pero cachicamo es el armadillo en Venezuela. Pero podemos ver también cómo dos cuadrados se interpenetran estrictamente igual o casi como en el Max Bill, ¿verdad? Acá vemos un cuadrado cuyo vértice está arriba, en diagonal, y hay otro en horizontal, casi como el Max Bill. Es una coincidencia formal, sin duda alguna, pero que dice mucho de la coincidencia que puede haber entre algunos artistas modernos que piensan trabajar con el mínimo de herramientas posibles, el mínimo de elementos posibles, él voluntariamente, y un yecuana que trabaja también con muy pocos elementos formales y técnicos, él porque tiene muy poco en los bosques donde vive. Pero hay allí una coincidencia viniendo de mundos completamente distintos. Y eso me pareció bellísimo y por eso en la exposición los coloqué uno al lado del otro, al mismo eje, con el mismo tipo de cartelas, porque quería justamente decir que estábamos considerándolos de tú a tú. Un suizo y un yecuana hablando de tú a tú. Y yo creo que el yecuana aguanta ese diálogo, es posible verlo, la sencillez de uno y del otro, una vez más sin ningún estudio teórico. Esa pareja me encantó también, me gustó muchísimo en la exposición. Acá está el japonés, Noboru Takayama. Quizás en la foto no se puede apreciar muy bien que son dos cuadrados con un lino natural. Arriba, el rectángulo de arriba es un lino natural y el rectángulo de abajo a la derecha también es el lino natural. El cuadrado de abajo tiene la parte superior pintada con un barniz solamente y el de arriba, la parte inferior con un tono negro punto. Es estrictamente los colores, digamos, la misma sencillez de tonos que emplea el yecuana, con la caña natural que se superpone o se cruza en ángulos de 90 grados con la caña teñida de negro. Punto. ¿Y cómo y por qué este señor que viene de Tokio y de Japón, de uno de los países más sofisticados del mundo, puede coincidir de esa manera con un ser que viene del Amazonas y que viven, se los puedo asegurar, en condiciones de vida radicalmente distintas?
Eso me parece a mí pues, una de las cosas, digamos, de las características del arte moderno más bellas que uno pueda estudiar. El poder conseguir belleza, bueno, digo yo, al menos para quienes son sensibles a la abstracción geométrica y al arte moderno. Yo lo soy y por eso Takayama me parece un artista de una fineza japonesa. Y por eso me pareció tan bello poder poner al lado de un yekuana con una pureza también yekuana, que coinciden en esa sencillez expresiva. Este es un caso bien particular porque él es un artista realmente indígena, él es Yanomami venezolano. Y él aprendió con una artista mexicana, yo creo que los años le van pegando a uno, no recuerdo el nombre de esta artista mexicana, que fue allá, ella muy interesada, artista contemporánea, debe tener contemporánea, pero de mi edad más o menos. Pero ella fue al Amazonas en busca también de ese nutriente que le dan a los artistas modernos y contemporáneos las culturas que llamamos primeras. Encontró a este joven artista allá en el Amazonas y le enseñó a fabricar el papel. Y él comenzó a partir de ese momento y a partir del encuentro con esta niña mexicana, no recuerdo cómo se llama ahora, empezó a trabajar con herramientas occidentales, con un papel, a producir obras que no tenían un uso como la mayoría de las cestas que trabajan los yekuana y los yanomami. O sea que empezó a trabajar dentro de parámetros occidentales en cierta forma, pero sin olvidar lo que eran las formas de su cultura. Esos circulitos tienen para ellos significados específicos. Y el hecho de repetirlos como un hormiguero tiene también para él significados específicos. Todas las formas que él pinta, aunque parezcan también completamente abstractas, tienen también o remiten a algo del mundo Yanomami. Y por eso me pareció interesante, no hay muchos ejemplos de artistas que vengan ellos de las culturas primeras a dialogar con los artistas que se interesan por las culturas primeras. Hay un cruce allí interesante que me pareció bonito, se llama Sheronawe Hakihiwi, y la obra se llama con una palabra yekuana que yo no puedo ni pronunciar. Pero es otro de los múltiples cruces que se dan dentro de la exposición y que no son todos fáciles de explicar, ¿no? Acá tenemos a José Macaparana, un artista brasileño, paulista, que fue asistente de otro artista brasileño también paulista, abstracto geométrico también, Willis de Castro, que hay dos pequeños dibujos también de él, dos pequeñas piezas de Willis de Castro. Él sigue trabajando dentro de esa línea y dentro de una pureza también que me pareció que era perfecta para ese diálogo de la pureza y la economía de los medios. Pero es una obra hecha en plexiglas, es decir, con materiales de la industria moderna. Acá tenemos a Kenneth Nolan, un artista norteamericano, que se interesó también mucho por las culturas primeras precolombinas de la América del Norte. Incluso los colores que él emplea son colores que provienen de las tribus que él frecuentaba. Otro cruce, otro diálogo posible que no exploté en la exposición porque, bueno, eran muchas posibilidades, muchos diálogos posibles. Yo intenté centrarme en tres y dejar que con la justaposición de las obras en sala se dieran diálogos que el público pudiera también descubrir él mismo, ver. Yo creo que es posible para un público observador, pueden encontrarse diálogos que yo hubiera podido explorar y que no exploré en esta exposición. Pero en todo caso, la manera como pensamos la exposición permite que el público haga también un recorrido aleatorio en función de sus deseos, de sus intereses, de sus gustos. Fue parte de lo que buscamos también en la exposición. Acá Gonzalo Fonseca, otro de los artistas de la Escuela del Sur, y yo creo que podemos ver claramente ese interés de trabajar con la menor cantidad de herramientas posible, sin preocuparse mucho incluso por los acabados. Son pequeños pedacitos de madera mal cortados, mal clavados, con los clavos que se oxidan, sobre una madera mal pintada, en fin.
hay allí una voluntad de alcanzar una pureza y una frescura muy, muy cercana a lo que pueden ser muchas de las culturas, de estas culturas primeras, e incluso también de las culturas populares, que tienen también yo lo llamo a veces esa deliciosa, esa deliciosa torpeza que uno puede descubrir en muchas artistas populares o de estas culturas primeras. Para mí una de las piezas mayores de la colección, también de las más bellas, aunque yo sé que en general el público puede verlo como algo, qué belleza puede haber allí. Hay que ser sensible al arte moderno y hay que ser sensible también a ese interés de los modernos por las culturas primeras o primitivas. Yo sigo utilizando esa palabra porque yo no veo en ella nada peyorativo. Primitivo es frescura, es fuerza, es autenticidad. Yo recuerdo siempre una fotógrafa suizo-venezolana, Barbara Blandly. Yo fui muy amigo de ella y ella trabajó mucho. Se vino a Venezuela porque ella quería conocer a los indios que ella vio solo en Suiza, en los museos de antropología. Y vino a Venezuela, se instaló en Venezuela para ir a trabajar en el Amazonas como fotógrafa. Y yo recuerdo que ella me decía, yo les sigo diciendo que son seres primitivos, porque para mí lo primitivo es eso, es pureza, es frescura, es vitalidad humana. Y yo creo que es posible todavía poder llamarlos así sin ofenderlos. Esta pieza de Fonseca es para mí una de las más bellas de la colección. Esta es Regina Pillaski, la peruana, creo que era también de origen suizo. Eso se dio mucho en nuestros países, ¿verdad? Artistas suizos, alemanes, italianos, españoles, de toda Europa que vinieron a nuestros países e hicieron obra acá, como Gego, si no sé si la conocen, Gego, una artista alemana que vino a Venezuela y se hizo moderna en Venezuela, es decir, en un país donde había pocas posibilidades de que se hiciera moderna. Y sin embargo hizo una obra moderna, ella y su esposo, que era lituano-alemán, también se hicieron modernos en Venezuela. Hay una obra de él también allá en la exposición. Acá tenemos el último diálogo, que me pareció encontrar también un punto de contacto interesante entre muchos de los artistas abstractos geométricos, en particular los más programáticos, Clusdiez, Morellet, el francés, en este caso Sol Lewitt, el norteamericano, otros artistas de Europa Central y otros contemporáneos como esos dameros que están al fondo, que son de Cifredo Chacón, un artista contemporáneo venezolano. Y es que muchos de estos artistas programáticos realizan su obra, es decir, su obra consiste en más bien una especie de pequeño programa que ellos piensan y que puede ser ejecutado por ellos o por sus asistentes. En el caso de Sol Lewitt, incluso por otras personas que quieren participar en la experiencia. Su obra consiste en un pequeño programa, una serie de pequeñas reglas que él establece y que luego deben ser respetadas por quienes realicen la obra. Cifredo Chacón, del fondo, lo que hizo fue copiar unos crucigramas de la prensa que se publicaban en Venezuela para producir una obra abstracto-geométrica que tiene como punto, incluso pudo haberlo realizado otra persona también, porque el punto de partida de la obra es el crucigrama que él saca de la prensa. Otros artistas como Morellet, no sé si tenemos una imagen de Morellet, déjenme ver si puedo conseguirla. Esta que está acá. Se llama 10 tramas, 0, 8, 16, 32, 64. Ese es el título de la obra. Porque una obra más sencilla que esa es prácticamente imposible. Consiste en la superposición de 10 tramas ortogonales, ¿verdad? La primera a 0 grados, es decir, paralela a los bordes de la tela. La segunda se inclina 8 grados, la tercera se inclina 16 grados, la otra en 32, la otra 64, así hasta superponer las 10 tramas sobre ellas. Y producen esa especie de universo casi cinético, ¿verdad? Pero el resultado, yo no sé si él lo previó. Lo que él previó fue la superposición de 10 tramas en que se inclinaban un grado, en el doble de grados cada vez. O sea que es una obra también programática, de la abstracción geométrica más concreta que podamos imaginar,
y que parte de esa pequeña regla inicial que él pensó para producir la obra. Resulta que los yecuana tienen también, para producir sus cestas, una serie de pequeñas reglas muy elementales, pero tan restrictivas incluso como puede ser en el caso de Morelé. Todas sus cestas son el producto del cruce en 90 grados de una línea negra y de una de color natural de la caña, primero. Luego, no pueden, la trama negra no puede superponerse sobre más de 3 o 5 de la trama de color natural. Porque si se superpone sobre más de 3 o 5, empieza a debilitarse la estructura de la cesta y pierde su función. O sea que todos los signos que un artista yecuana pueda producir son el producto de esas reglas elementales iniciales y que son, a mí me parecen tan restrictivas casi como la pequeña regla que pensó Morelé para su obra. Me pareció entonces que había allí, por eso le llamé formas generativas, porque me parecía que había una serie de pequeñas reglas elementales al principio que generaban todo el resto de la obra y que podían ser producidas por uno o por otros, por ellos, por los artistas o por sus asistentes, por ejemplo. Y sin embargo, me parece que hay allí un valor simbólico bien interesante, un valor todo casi metafórico muy interesante. En el caso de Morelé, fíjense que es una regla inicial que genera todo el resto de la obra. A mí me parece que hay allí casi como una metáfora de lo que es el universo para la física contemporánea, para la astrofísica contemporánea, donde, por ejemplo, en la teoría del Big Bang se piensa que todo el universo es el producto de una especie de estallido inicial que luego se genera solo por las simples leyes de la física y de la química. El universo entero, incluyéndonos a nosotros, seríamos el producto de ese Big Bang inicial. Un poco como en el caso de Morelé, ¿verdad? La obra y todo lo que ella pueda producir es el resultado de una pequeña regla inicial que luego se produce la obra en su desarrollo. A mí me pareció interesante que Morelé pudiera tener una obra que pudiera en cierta forma funcionar como una especie de universo en miniatura, en todo caso de un funcionamiento que recuerde lo que es para los científicos de nuestro tiempo el desarrollo del universo según la teoría del Big Bang y según Einstein, es decir, según una teoría inventada para explicar el universo, pero que no podemos jamás saber si es verdad o mentira. Los yecuana también, por supuesto, para ellos esa posibilidad de un universo que se autogenera a partir de una regla inicial, eso no es posible. Para ellos el universo es el producto de sus dioses, de los espíritus que gobiernan el universo. O sea que hay grandes cercanías entre ellos en la manera como piensan sus obras, cómo producen sus obras y también enormes diferencias en lo que esas obras pueden significar para cada uno de ellos. Bueno, con esto terminamos, yo creo, los 3 diálogos que intenté pensar para la exposición. Solo quedaría los que la han visto, los que no la han visto, ver la exposición y los que no la vieron y han descubierto quizás algo diferente. Espero yo en esta pequeña charla, más que conferencia, que vuelvan a verla. Muchas gracias.